Iniciamos Charlando con Moreno. ¡Qué berraquera de programa! Saludo para todos nuestros televidentes, qué bueno estar con todos ustedes, iniciar un nuevo programa aquí, un nuevo proyecto Charlando con Moreno, un programa que llega a todos a través de nuestro canal Moreno Televisión, así como también de nuestras redes sociales. Para nosotros es muy importante poder acompañarles y con un programa nuevo que busca tener, como siempre, invitados especiales. Para nosotros vamos a tener unos invitados muy especiales acá y pues por supuesto dándole participación desde todos los estamentos, todo lo que usted considere importante dar a conocer, que mire, hay un invitado especial, que qué bueno entrevisten a esta persona. Ahí estamos para esto. Está creado este nuevo programa Charlando con Moreno para que conozcamos la parte humana, para que conozcamos un poco de su entorno, para que conozcamos de su profesión, de cómo viene influyendo en su entorno, por decirlo de alguna manera. Saludo a todos nuestros televidentes de los diferentes municipios que se conectan a través de nuestro medio, como es Moreno Televisión, en el canal 41 de la plataforma de Doble Clic. A ellos saludo cordial para la gente de El Bordo, de Mercaderes, de Bolívar, de Rosas, de La Sierra, de Popayán, nuestra capital caucana, así como también de Piendamó, de Silvia, de Cajibío, donde sabemos que nos miran y que se han comunicado con nosotros de alguna u otra manera. Charlando con Moreno. ¡Qué berraquera de programa! Charlando con Moreno, como les decía, pues es un programa nuevo. Iniciamos con una invitada especial, hoy no es la excepción, como todos los invitados que tendremos en nuestro programa. Desde hoy y cada 8 días usted podrá disfrutar de este bonito espacio, un espacio muy ameno, muy humano. Mi nombre es Giner Solarte, que les agradece de una manera reiterada. Como les decía, hoy tengo una invitada especial. Este primer programa, iniciamos con la alcaldesa del municipio de Timbío, Maribel Perafán Gallardo, una alcaldesa que ya está en su segunda administración, fue precandidata inclusive a la gobernación del Cauca, también secretaria de gobierno departamental y fue la subdirectora de proyectos de la CRC, importantes cargos que le han permitido avanzar en su vida profesional, también acompañando a su comunidad. Hoy estaremos conversando con ella un poco de lo que sucede en el municipio de Timbío, también dando claridad a diferentes percepciones que se tienen, porque pues buscamos trasladar las inquietudes de ustedes a la primera mandataria del municipio de Timbío. Así que, sin más preámbulo, le damos la bienvenida. Muchísimas gracias, Giner, a ti, muchísimas gracias por darme esa primicia, ser pues finalmente la primera que entra a ser parte de este maravilloso programa Charlando con Moreno, muy interesante y de verdad felicitaciones por eso que estás haciendo. Y a nuestra comunidad, a todos los televidentes que nos están viendo del municipio de Timbío, pues un abrazo con todo mi corazón, por supuesto desearles muchísimas bendiciones y qué bueno, qué interesante que podamos tener este tipo de conversaciones para que de primera mano esa información llegue directamente a nuestra comunidad. Bueno, alcaldesa, vamos entrando en materia, vamos conociendo un poco, bueno, yo le comentaba ahora a nuestros televidentes, diferentes cargos que usted ha ocupado en el departamento, que le han llevado también, está en su segundo mandato, ya tenemos 1 año y medio de administración municipal. ¿Cómo ha sido esa experiencia? ¿Cómo ha sido ya relacionarse en la vida profesional, estar en cargos importantes? ¿Cómo ha sido ello? Muy bien, bueno, primero tengo que agradecer finalmente a Dios. Dios me ha dado esa posibilidad de salir un poco del anonimato y poder estar en cargos importantes, haciendo toda la influencia necesaria pues para poder tomar rumbos en nuestro departamento del Cauca, gracias a unas buenas voluntades también de la gente que confía en el profesionalismo y sobre todo en la responsabilidad que siempre me asiste. Han sido unos logros interesantes, han sido unos retos también muy grandes
pero finalmente los hemos podido sortear y hemos podido salir de ellos, yo creería que en muy buena forma. Eso me ha permitido pues que finalmente hoy esté nuevamente aquí y que agradecerle a la comunidad que puso su posibilidad con ese voto de confianza para decir que Maribel Perafán nuevamente llegara a ocupar este cargo, que es un cargo maravilloso, hermoso, pero es un cargo de muchísima responsabilidad y sobre todo a veces, y quiero también decirte eso, a veces uno se siente que no es recompensado tal como uno quisiera cuando uno hace tantos esfuerzos, pero finalmente esa es la condición de la vida pública, es la condición de alguien que intenta hacer algo y que finalmente eso se ve reflejado es en ese bienestar que uno siempre busca con nuestra comunidad. Bueno, sabemos también que obviamente pues para nuestros televidentes que nos ven fuera de acá de Timbí, una persona que se ha hecho a pulso, ¿no? Viene de un origen rural, de la vereda La Chorrera, ya donde es muy querida por este sector, ¿no? ¿Cómo fue su infancia? ¿Cómo inicia Maribel Perafán en su inicio en esta vereda y trasciende ya hasta estos escenarios? Bueno, sí, desde muy pequeña, pues yo vengo de un hogar maravilloso, un hogar donde mis padres, tengo que agradecerles lo que soy hoy como ser humano, ¿cierto? Donde lo que soy hoy con valores, esos valores que afianzo cada vez más, que ruego a Dios todos los días que me permita guardar mucho mi corazón para que efectivamente eso siga siendo así. Un hogar donde me enseñó a trabajar desde muy chiquita. De hecho, nosotros, claro, de La Chorrera, que amo con todo mi corazón, que allá estoy, que allá me la paso, ¿cierto? Todo el tiempo. Mi madre está allá, mi padre desafortunadamente ya partió hacia la eternidad, pero nos queda ese legado, ¿no? De un hombre muy trabajador y sobre todo de una mamá llena de valores y por supuesto de unos impulsos enormes para seguir trabajando y sacando adelante sus hijos. Desde ahí vengo yo. Vengo haciendo todo mi trabajo desde muy chiquita, me gustó mucho hacer ese tipo de ejercicios, nunca pensé que los iba a hacer, en realidad nunca me imaginé llegar a estos espacios donde he podido llegar, pero bueno, la vida es esto, la vida es de construcción diaria y eso me ha permitido salir de La Chorrera para venir a ocupar unos cargos importantes y seguir avanzando. Lo mejor de todo siempre con la solidaridad y por supuesto con la responsabilidad que me asiste de que en cada cargo donde estoy siempre intento dar lo mejor de mí para que eso se vea reflejado en ese bienestar. Vamos entrando un poco en materia, en conocer la parte desde la administración municipal en este segundo mandato. Hay diferentes percepciones ya en el medio general acá en el municipio de Timbío, donde se manifiesta un ejemplo que Maribel no la han visto, que aparece en algunos eventos especiales. ¿Qué tan fácil y tan difícil ha sido en este año y medio de administración municipal? Bueno, este ha sido el año 2020, iniciamos con muchas ganas, ¿cierto? Con mucha fuerza, con muchos retos que teníamos por cumplir, pero finalmente pasando los días nos encontramos con una pandemia nunca antes vista, ¿cierto? En todo el mundo y eso hace que se generen unas tensiones muy fuertes y que por supuesto algunas cosas se tengan que cambiar, se tenga que cambiar la dinámica, sobre todo de la planificación, de lo que tiene que ver con toda la administración municipal y sobre todo de los roles que cada uno de nosotros teníamos que cumplir y sobre todo la alcaldesa que tenía que cumplir como digamos esa primera autoridad encargada básicamente a veces de tomar decisiones que por supuesto mucha gente no las compartía porque finalmente tenían que ver con su parte económica, tenían que ver con su parte laboral, tenían que ver con su vida misma social, entonces a veces eso no era tan fácil, pero finalmente se tuvo que hacer durante todo ese año. Cambios, por supuesto, cambios dentro de la planificación dentro del plan de desarrollo que fue aprobado hasta junio, precisamente ya completa un año, ahorita en junio completamos un año de haber iniciado nuestro plan de desarrollo de Sigamos Construyendo, Diciendo y Haciendo, ¿cierto? Porque los meses anteriores a eso pues nos tocó fue básicamente hacer una construcción en medio, vuelvo, insisto, de una pandemia, de unos miedos y de unos temores enormes, porque al comienzo manejar el tema de la pandemia no fue fácil, ¿cierto? Para todos fue un tema nuevo, ¿cierto? Desde la misma mandataria, es decir,
Cómo nosotros, claro, sentíamos temor, nunca nos pudimos esconder, nunca pudimos quedarnos en la casa todo el tiempo, porque finalmente terminábamos siendo nosotros quienes dábamos la línea a nuestra comunidad para que hiciera todos esos procesos de aislamiento y demás. Oiga, alcaldesa, disculpe ahí, bueno, ¿qué decirle a sus gobernados? Porque ellos esperaban ver a la alcaldesa en tiempo de pandemia, que los visitara aquí, que los visitara acá. ¿Qué les diría usted a Bueno, propósito? yo creo que la alcaldesa siempre estuvo acá, siempre. De hecho, me vine precisamente a la vereda a estar allá un poco, salvaguardar también mi vida, la vida de mi familia, ¿cierto? Pero siempre estando aquí, dando todas las orientaciones necesarias con un equipo de trabajo que por supuesto debo valorar, porque estuvo todo el tiempo allí acompañando y haciendo las acciones propias para que pudiésemos nosotros tener los resultados, Giner, porque es que aquí quiero mencionarlo y quiero ratificarlo, y es que tener los resultados que tuvimos el año pasado, ¿cierto? Y que seguimos teniendo incluso en contagios dentro del municipio, en muertes dentro del municipio. Creo que eso es el resultado y el impacto que se generaron con todas aquellas acciones que se tomaron, medidas de orden público y demás, para lograr que no tuviésemos nosotros esas situaciones tan complejas como las han tenido otros municipios. Por supuesto, en las consideraciones que nos demandaba el COVID-19, pues las visitas quedaron totalmente suspendidas, Moreno. Las visitas, todas las reuniones, ¿cierto? Todo lo que uno finalmente quiere hacer todo el tiempo, porque qué mejor para nosotros no estar encerrados en estas cuatro paredes y estar aquí observando, planificando y firmando y haciendo mil cosas, sino estar compartiendo con nuestra comunidad. Eso lo quisiera hacer uno todo el tiempo. Pero finalmente las condiciones no eran las más indicadas, y por supuesto, a pesar de que estuvimos haciendo acciones en muchos espacios, pero fueron un poco menos que lo que siempre uno ha acostumbrado a hacer. De hecho, hasta hoy, recordemos que estamos en un tercer pico de pandemia, tenemos mayores contagios de los que tuvimos el año pasado, eso quiero también indicárselo a la gente, y esto es solo para decirle que hay que cuidarse, que no podemos bajar la guardia, que esto no se ha ido, que esto sigue matando, que nos sigue dando muchísimas dificultades y nos sigue atrofiando el trabajo que por supuesto traemos. Están suspendidas todavía las reuniones, estamos haciendo reuniones de no más de 50 personas, un poco llegando a cada una de las comunidades para decirle, oiga, venga, el compromiso que tiene la alcaldesa con usted es reúname 3 o 4 personas y les vamos a contar qué es lo que vamos a hacer. Cosa distinta que haríamos en otro escenario donde pudiésemos tener altas concentraciones y de esa manera poder multiplicar la información, que creo que es lo que lastimosamente el tema de la pandemia nos ha dejado. Bueno, se habla de un aforo de unas 50 personas que se están manejando. Claro que nos hemos dado cuenta también que en el otro escenario vemos mucha más cantidad de aforo, bueno, diferentes eventos. Pues no vamos a enumerar eventos como tal, pero sí han habido eventos donde se ve más aforo de esas 50. ¿Cómo se está controlando ello? ¿Qué se está haciendo? Bueno, nosotros seguimos tomando las medidas de orden público. De hecho, tenemos un decreto con medidas de orden público donde a pesar del decreto de apertura económica que el gobierno nacional nos entrega a nosotros los mandatarios para poder desde ahí pegarnos y empezar a sacar las normas y las medidas, pues eso también tiene unas condiciones específicas y tiene que ver es con la cantidad de UCIs que tengamos nosotros en nuestro departamento y cuál es esa ocupación que tengamos. Por lo tanto, seguimos nosotros amarrados un poco frente a eso, y quiero hacer un llamado. La población en este momento estamos todos llamados a autocuidarnos, ¿cierto? Es un poco eso, lo decía yo con mucha pena hace unos días, pero es una frase que a veces es muy harta, pero es sálvese quien pueda, ¿no? Quien quiera su vida, haga lo posible y lo necesario para poder salvaguardarse, ¿sí? Mire, te digo, las mayores concentraciones que hemos tenido últimamente en nuestro municipio tienen el impacto en la cantidad de contagiados positivos que hoy tenemos. Sí, afortunadamente quiero decir que no tenemos nosotros personas en estados graves, ¿sí? Que eso es un poco, digamos, lo que hoy nos da también tranquilidad,
sino que el fin de semana, por ejemplo, que estamos trabajando fuertemente con el hospital, y quiero agradecer a su gerente porque hemos estado trabajando en llave para hacer nuestra estrategia PRAS, de poder conseguir posibles positivos y que esos eviten contagiar a los demás. Pues estuvimos en el Parque Central y de 35 pruebas que tomamos, 11 dieron positivas. Es decir, de gente que iba pasando y venga, tomémosle la prueba y era positivo para COVID. Eso lo que hace es que nosotros vayamos cercando precisamente y vayamos evitando que estas personas que quizá tenían algún medio síntoma o que eran asintomáticas, pues terminen contagiando a los demás. Eso es básicamente lo que nosotros seguimos trabajando fuertemente, la estrategia, la toma de pruebas y sobre todo invitándolos. Hay que vacunarse. Sí, la verdad sí se ve, ¿no? Que estamos también en esa parte de sálvese quien pueda, estamos de que cada cual, hay gente que le tiene temor, hay gente que de pronto cree que no existe el COVID, pero sí, pues acá en Timbío se ha cobrado ya varias vidas. Sí, tenemos 24 timbianos y timbianas que lastimosamente han perdido la batalla. Bueno, seguimos en esa dinámica, pues, de dar a conocer. ¿Qué ha pasado con la alcaldesa? ¿Por qué que no la veían? Pues bueno, ya nos está comentando ello. En el paro, hablando del paro, ¿cuál ha sido la vinculación, la participación? ¿Cuál ha sido el apoyo de la administración municipal en este paro nacional? ¿Cómo ve la administración municipal este paro que ya, pues no es que haya terminado, pero pues por lo menos ya hay unos acercamientos? ¿Qué se ha hecho en ello? Mire, son reclamaciones justas, muchas de ellas, por supuesto, y nosotros debemos respetarlas como mandatarios, como primera autoridad del municipio, siempre generando las garantías constitucionales para que efectivamente se haga la protesta. En lo que nosotros no estábamos de acuerdo, precisamente, y yo, de hecho, no estoy de acuerdo, es en esas medidas exageradas que se toman, ¿cierto? Pero finalmente tomamos una decisión departamental y fue preferiblemente tener diálogo con las comunidades, porque muchas de ellas, vuelvo, insisto, con reclamaciones justas. Bueno, ¿sí? Cuando usted dice medidas exageradas, ¿a qué refiere? ¿Hablamos que los bloqueos? Bueno, los bloqueos de vía para nosotros pues nos causaron una angustia enorme, por supuesto teniendo una concentración muy grande aquí sobre la vía Timbío-Popayán y sobre todo la Panamericana, básicamente, porque de hecho pues estar bloqueado en el norte finalmente nos va a bloquear aquí también en el sur, ¿cierto? O en el centro, eso no tiene otra implicación. Pero nos dedicamos al diálogo, nos dedicamos a unas conversas interesantes con los líderes de cada uno y bueno, finalmente se tuvo el resultado que afortunadamente se toma la decisión de que ellos vuelvan a sus territorios. Como tú lo dices, el paro no ha terminado, se siguen haciendo acciones frente al tema, hay unos compromisos en los cuales nos hemos también nosotros comprometido como mandatarios locales, como el mandatario departamental en cabeza de nuestro gobernador y sobre todo esperando pues las respuestas que tenga el orden nacional. La gran mayoría de las reclamaciones son del orden nacional y en eso por supuesto nosotros acá a veces nos sentíamos un poco con las manos amarradas porque finalmente no podíamos resolver. Pero vuelvo, insisto, creo que hay que seguir apostando a las reclamaciones justas dentro del marco de la constitucionalidad. Bueno, acá en Timbío hay grupos de jóvenes, hay organizaciones que han estado pues muy interesadas, muy participativas y muy activas en el paro nacional. La administración ha tenido ese acercamiento, han hecho mesas de diálogo de manera muy local, hablándolo de Timbío concretamente. Sí, claro, por supuesto, tuvimos un diálogo con la mesa de los jóvenes, ¿cierto? Con unos jóvenes que, bueno, vienen haciendo unos ejercicios importantísimos y eso hay que resaltarlo, o sea, hoy creo que esto viene cambiando y esos cambios hay que tenerlos, hay que apoyarlos y hay que aceptarlos, por supuesto, en toda su condición. Con ellos nos sentamos, dialogamos varias veces, estuvimos muy atentos, un poco concertando las diferentes acciones que ellos debían realizar aquí en el municipio y bueno, siempre salvaguardando que por supuesto en el marco de la Constitución y la ley pues se pudiesen tener ellos las garantías necesarias. Muy bien. Vamos entrando ahora, entremos a otro tema también que es interesante. Aquí la percepción de seguridad. Aquí sale el ciudadano, la percepción es me van a robar, me van a atracar, bueno, es una infinidad de situaciones.
¿Cómo se está trabajando la parte de seguridad? Hablamos de seguridad en cuanto a hurtos, hablamos también, ahí está incluido lo que tiene que ver alumbrado público, donde se habla de un municipio en tinieblas. ¿Qué podemos empezar a hablar de ello? Bueno, qué bueno que me preguntas por el tema del alumbrado público, porque ese es un tema que ha sido tocado por la administración y que viene trabajando intensamente, porque la intención que tenemos nosotros no es seguir dando paños de agua tibia al alumbrado público. El alumbrado público tiene que tener una condición distinta y por supuesto para eso pues hay que generar las condiciones para que eso suceda, ¿cierto? En ese sentido encontramos un municipio a oscuras, ¿cierto? Encontramos un municipio a oscuras con referente a la luz, pero también encontramos un municipio a oscuras referente a las deudas que trae con la compañía energética. De hecho, Giner, si tú bien recuerdas, hacia el mes de enero, en los primeros días, nos vinieron y nos levantaron las diferentes lámparas, ¿cierto?, que teníamos por no pago. Y bueno, desde ahí inicia todo nuestro trabajo, un poco a conversar en diferentes mesas de diálogo que hemos tenido con la compañía energética. Tomamos la decisión de poder determinar la deuda, sobre todo la deuda si es una deuda real, y para eso se tomó la decisión de que en conjunto la compañía energética con la administración municipal hiciera un censo lámpara por lámpara, sector por sector, y determinar si la lámpara estaba prendida, si no estaba prendida, si la lámpara cuántos vatios tiene, qué no tiene, si la lámpara pertenece o no pertenece al alumbrado público, porque oiga, qué cosa tan curiosa. Muchísimas lámparas que estaban siendo cobradas al municipio son privadas y eso nos lo venían cobrando a nosotros. Entonces eso ha sido un trabajo que, vuelvo, insisto, lastimosamente el tema de la pandemia paró el trabajo el año pasado durante casi 4 meses. Lo volvimos a tomar y en este momento estamos ya en la etapa final de la concatenación del censo, que ya fue entregado por la compañía energética, pero que nosotros estamos haciendo verificación. ¿Qué necesitamos con eso y cuál fue mi compromiso? No hacer extensión, ¿cierto? No seguir extendiendo el alumbrado público hasta mientras tanto yo no determino cuál es el valor de la deuda real que tiene el municipio, para de acuerdo a ello hacer un acuerdo de pago y empezar a subsanar las deudas que tiene el municipio. En este momento el municipio no sabe cuánto le debe a la compañía. En este momento hay una deuda, ¿cierto? Una deuda que está estimada alrededor de 600 millones de pesos, ¿cierto? Pero es una deuda que, vuelvo, insisto, mi posición frente a la compañía energética ha sido: dígame de dónde viene esa deuda, demuéstreme que esa deuda es real, ¿cierto? Explique. En un acto, eso, explíqueme por qué, de dónde viene, por qué, cuáles son las lámparas que usted me está cobrando, ¿cierto? Cuáles son aquellas que yo puedo definir que estaban apagadas y que no tenían por qué cobrar, pero bueno, ahí hay varias condiciones que tiene la compañía. Pero finalmente, en este momento, vuelvo, insisto, Giner, y esto es una condición que tengo, que me he propuesto, un reto muy grande, y es que no me iré sin dejar un alumbrado público, no con pañitos de agua tibia, sino con una solución de fondo de lo que tiene que ver. Ya estamos haciendo, en el momento en que se toma la decisión de que los tiempos no nos iban a dar para solucionarlo rápidamente en los procesos que venimos realizando, tomamos la decisión de empezar a tener materiales adicionales para hacer las diferentes reparaciones que usted se ha dado cuenta durante estos últimos días. Ya hemos venido, sobre todo en esas partes que están tan críticas en el territorio, ya teniendo nuevamente alumbrado público. ¿Se espera acá en cuánto tiempo ya ir tener solucionado, digámoslo así como lo expone? Nosotros esperamos que finalizando este año ya tengamos una nueva propuesta para presentarse a la comunidad de lo que va a ser el alumbrado público. Pero mientras tanto... Mientras tanto seguimos haciendo obviamente el mantenimiento de las luminarias, porque finalmente, vuelvo, insisto, los tiempos pues se nos alargaron. Primero el COVID, luego el paro, que nos paró un mes de trabajo, y para nosotros parar un mes es muy muy difícil, porque aquí el mayor enemigo nuestro es el tiempo. Bueno, ahora hablemos un poco ya, si bien es cierto que para la seguridad es muy importante la iluminación, hablemos ahora lo que tiene que ver con la seguridad como tal. Hablamos un ejemplo de los hurtos, hablamos inclusive de algo lamentable, que un joven fue asesinado también. ¿Qué podemos hablar de la parte de seguridad de la administración municipal? Bueno, la parte de seguridad, el tema de seguridad es un tema que hay que trabajar muy finito, ¿cierto? Porque finalmente, en este caso, si nosotros nos vamos a las estadísticas que tenemos nosotros de los diferentes hechos de inseguridad, podemos definir que hemos mejorado,
¿sí? En relación a los años anteriores. Pero no tiene que ser eso, o sea, no tiene que llegar simplemente a tener una estadística, es la percepción que se tiene de seguridad y tal como le estás mencionando, que Moreno. se sienta seguro. Nosotros tenemos varias situaciones que hay que tener en cuenta con respecto a la seguridad. Uno, que tenemos nosotros una vía panamericana que nos atraviesa y tenemos una población migrante que todo el tiempo está pasando. Dos, que tenemos presiones de aquellos municipios, estamos en un departamento con dificultades fuertes en el tema del cultivo de los cultivos de uso ilícito, ¿cierto? Y esa presión la tenemos nosotros aquí en el municipio por ser un municipio centro. Finalmente, estamos muy cerca de Popayán y esas inseguridades que se dan en el municipio de Popayán son las inseguridades que posiblemente también tienen esa repercusión acá en el territorio. Entonces, cuando tú hablas, por ejemplo, de los hurtos de motocicleta, los hurtos de vehículos, ¿cierto? Que es lo que más se presenta, porque es de lo mayor que se presenta aquí, es el mayor, digamos, el mayor acto de inseguridad que se presenta. Generalmente lo que hemos evidenciado, porque ya hemos dado unos golpes importantes a estas bandas, son bandas que vienen de la capital, ¿sí? Entonces, en ese sentido nos hemos organizado con las diferentes instituciones, aquí estamos todas juntas, incluida hasta la Procuraduría, quien también hace parte de los consejos de seguridad, y donde nosotros empezamos a tomar esas estrategias interesantes que nos permitan, pues, generar esos actos de percepción de seguridad que deba tener el municipio. Mire, no es el único municipio que tiene inseguridad. Creo que este es de los municipios que menos inseguridades tiene en comparación con otros, pero finalmente eso no es la razón de ser. Finalmente es que nosotros estamos aquí para generar esas condiciones de que la gente tenga mejores posibilidades para estar tranquila. Lo que pasó hace unos días, y tengo que decírtelo, hoy precisamente estábamos revisando una información con la fuerza pública, el día de ayer dimos un golpe muy importante. Este grupo armado que se hace llamar de la Jaime Martínez, ¿cierto? Que es un grupo armado que viene delinquiendo en el departamento del Cauca, que hoy generalmente estábamos hablando de que estaba haciendo presencia en nuestro territorio. Ayer le dimos un golpe importante, ¿sí? Y es básicamente, está en investigación en este momento, pero al parecer es el mismo grupo que nos hostigó hace unos días aquí en el municipio. Entonces eso significa que los tenemos muy cerca y que estamos haciendo todo lo posible para dar de baja a esta gente. Ahí a propósito, hablando un poquito de ello, que había recibido usted amenazas, me comentaba. Sí, lastimosamente, de todo se da, ¿cierto? Creo que fueron momentos muy tensos, momentos muy difíciles. He estado recibiendo últimamente unas amenazas muy fuertes contra mi vida, contra la vida de mi familia y también contra mis funcionarios. Esas son situaciones que ya hemos puesto pues en manos de las autoridades para que sean ellas mismas las que logren identificar qué es lo que viene sucediendo. Devolviéndonos un poco, usted nos comentaba sobre la parte de los migrantes. Esa parte también acá no es secreto, que acá en Timbío hemos sido poblados. Ya dicen que hay, ya que dicen ve, qué poco timbianos queda aquí ya. ¿Qué podemos hablar de ello? Bueno, esa es una situación que, vuelvo, insisto, hemos estado trabajando, sobre todo en pandemia fue una situación difícil, ¿no? Ajá. Porque los migrantes generalmente ellos tenían a Timbío como una posibilidad de asiento, ¿sí? Y bueno, ahí se dan varias cosas. Logramos nosotros con la gobernación del departamento del Cauca que pudiésemos llevar hasta la frontera a muchos de ellos, ¿sí? En un trabajo totalmente articulado con todas las garantías pues de los derechos y demás, y hemos seguido trabajando. Pero recordemos también que el presidente acaba de firmar un decreto donde precisamente a esa población venezolana también hay que tenerla en cuenta. De hecho, nos llegan diferentes situaciones en las cuales la población venezolana que está asentada, ¿cierto?, con las características necesarias para estar en cada uno de estos territorios, también tenga que ser incluida dentro de los diferentes programas que tienen sociales el municipio. Bueno, para ir cerrando la parte de seguridad, entonces, hablemosle a nuestros televidentes de manera concreta qué podemos esperar, cómo ir cambiando ya esa percepción, ya de manera general, concreta, a partir de qué tiempo, mediante qué campañas o medidas se va a ir finalizando, a ir cambiando ese concepto de
de estar inseguro? Bueno, es importante mencionar, Morenito, que la seguridad es de todos los días. O sea, todos los días yo puedo dar un golpe fuerte frente a una banda, pero al día siguiente es posible que me salga otra, ¿cierto? Esa condición está, y más teniendo en cuenta que estamos en una situación difícil económicamente también. Entonces esto hace que también se genere ahí una presión fuerte frente a estos actos, ¿sí? Decirte yo que mañana ya puedes tener una percepción de seguridad, creo que sería una mentirosa, y nunca lo he sido ni lo seré, ¿sí? Esto hay que trabajarlo todos los días. Estamos haciendo esas articulaciones, tenemos presencia de nuestra fuerza pública, tenemos el ejército, ¿cierto? Haciendo los diferentes patrullajes en algunas zonas, presionando para que estos grupos al margen de la ley, que últimamente como que querían hacernos ver que estaban aquí, pues no se asienten, sino que sigan su paso, ¿cierto? Y pues con la policía, con quien también hemos estado teniendo acciones importantes, que puedan seguir haciendo los diferentes controles y los diferentes patrullajes. ¿Qué le digo yo a la población? Que es importantísimo para nosotros que la gente denuncie. La denuncia para nosotros nos permite, ¿cierto?, afianzar estrategias. Porque, Giner, mira, tú me dices que roban, pero si nos vamos a revisar la estadística de hurtos y de robos, no es la real. No es la real, porque yo para tomar decisiones tengo la estadística que me genera mi sistema, ¿sí? La gente no denuncia, la gente tiene que, en este momento hay varias formas como están intentando robar a la gente, ¿cierto? Los están llamando, los están citando, les están diciendo: si usted es comunicador, entonces tengo una actuación para que usted venga y me lleve todos sus aparatos y revisemos algo. Resulta que no, resulta que lo están engañando. Mira, sí hemos tenido muchísima gente que viene haciendo ese ejercicio, las llamadas de las cárceles todo el tiempo están, o sea, hay que tener muchísimo cuidado de no dar información, de no generar informaciones por celular ni por sus correos electrónicos, ¿cierto? Definitivamente también ayudarnos nosotros a ese autocuidado, a esa autoseguridad que debemos tener todo el tiempo. Que Morenito, si usted me pregunta, pues yo no podría en este momento digamos que nuestra policía esté en la zona urbana, esté en la zona rural. Cada uno tiene unos protocolos y tiene unas condiciones para poder hacer sus diferentes desplazamientos. Entonces aquí es importante que la seguridad es de todos, que la tenemos que trabajar todos los días, y que sin lugar a dudas nosotros trabajamos todo el tiempo con las diferentes organizaciones, pues para que podamos mejorar estas percepciones. Bueno, estamos de acuerdo de que haya apoyo y colaboración mutua entre la misma comunidad, obviamente. Cuando hablamos de denuncias, también lo que sí se genera esa preocupación es donde la gente ya no tiene esa confianza en la denuncia, ya, porque yo denuncio pero no pasa nada. Dicen: ¿para qué denuncio? De hecho, me lo han manifestado de manera personal, donde dicen: yo denuncio y no pasa nada. ¿Cómo cambiar esa percepción también? ¿Cómo buscar esa forma? ¿Cómo hacer más efectivo? Pues sabemos que hay leyes, ya están establecidas desde el Congreso de la República, pero desde la parte local, ¿cómo buscar que se genere un poco más de confianza, que haya efectividad? Mire, la denuncia sí es importante porque, vuelvo e insisto, esa nos permite a nosotros generar condiciones para seguir buscando estrategias que nos permitan mejorar la percepción de seguridad. O sea, la denuncia es fundamental. Si usted no denuncia, lo que está haciendo básicamente es dejar que ese fulanito que anda por ahí o esa fulanita que anda por ahí haciendo esos actos, pues cada vez lo haga mayormente, ¿cierto? Entonces, yo los invito a que sigamos denunciando. Es importante para nosotros, a que nos den información, que también es otra cosa que es fundamental para nosotros. Y mire, ahora hay una condición que tiene la Fiscalía. No necesariamente yo debo ir hasta la Fiscalía, yo personalmente, para poder poner una denuncia. Yo lo puedo hacer a través de las diferentes plataformas, ¿cierto? Yo puedo sin ninguna dificultad, lo puedo hacer de esa forma, porque a veces también ahí la gente teme, ¿no? No pongo la denuncia porque es posible que de pronto luego se den cuenta que soy yo y eso traiga algunas repercusiones hacia adelante. Entonces les quiero indicar que hay diferentes situaciones en las cuales las diferentes plataformas no permiten. La virtualidad hoy nos está permitiendo también que eso se haga de forma virtual. Bueno, esas son de las ventajas que podríamos resaltar de la pandemia, es que nos ha acercado a ser más amigos de la parte digital.
Charlando con Moreno. ¡Qué berraquera de programa! Sigamos avanzando en nuestra conversación. Recuerde, estamos aquí con nuestra invitada especial, la alcaldesa Maribel Perafán del municipio de Timbío, donde nos está comentando su gestión, cómo se viene trabajando. Ahora viene la parte de infraestructura en cuanto a malla vial. Las calles que se ven en mal estado, que hay huecos, que ya dicen, no, pues que están mejor las de la vía rural en algunas partes. ¿Qué podemos hablar de ello? ¿Cómo está esta parte? Eso es real, y es real precisamente porque hay una condición específica, y es que ya cumplieron su vida útil, ¿sí? Ya cumplieron. Ayer me reunía precisamente con un familiar del alcalde Martínez, y él me decía, en ese tiempo mi tío, ¿cierto?, fue el que construyó el alcantarillado, ¿cierto?, siendo el alcalde, y obviamente hizo pavimentos. Entonces imagínate desde esa época hasta ahora, y que si bien es cierto nosotros no hemos visto, ¿cierto?, que haya habido una intervención vial en el municipio importante. Giner, por ahí alguien decía, las únicas vías que están en buen estado es la vía al Matadero, la vía al Cementerio y la vía al Boyacá. Esas las hizo Maribel Perafán en el 2012-2015 siendo alcaldesa, ¿cierto? Y hoy obviamente mirando esa condición, y gracias por decirme que las vías rurales están en buen estado, porque si hay algo en lo que hemos dedicado nosotros nuestra condición, precisamente por el proceso que se hace diferente al proceso que uno puede realizar en la zona urbana, es en la vía rural. Las vías rurales todo el tiempo siendo atendidas, con maquinaria, con material. Tenemos una condición difícil, y es que la lluvia para nosotros es un enemigo también hoy con respecto al tema de las vías. ¿Qué sucede? Y nosotros lanzamos ese plan de atención de vías rurales, y hoy quiero contarte, Moreno, que estamos a puertas de lanzar nuestro plan de atención de vías urbanas. Pero ese plan de atención de vías urbanas tiene que ir primero, y esto ojalá la población lo tenga muy en cuenta. Para yo poder pavimentar o para yo poder tapar un hueco, debo tener un alcantarillado en buenas condiciones. Y si bien es cierto, nosotros tenemos alcantarillados de más de 40 años. Mire, es que falta ver, el año pasado que hicimos una intervención importantísima en reposición de alcantarillado, yo creo que la gente evidenciaba cuál era el tubo que traíamos nosotros hasta ese momento. No había tubo. Y no hay tubo, y por eso es que hoy vemos que se nos abre un hueco aquí, que se nos abre un hueco acá, que se nos abre otro acá, que se nos inunda, por ejemplo, el parque. Mire, el parque, que creo que por ahí vive usted, Morenito, cerca, ¿cierto? El parque que se nos hundió y que entonces la gente se inundó. Claro, tiene que ver con que no hay alcantarillado. Y tiene que ver con que nosotros primero tenemos que hacer esos esfuerzos de poder tener recursos interesantes e importantes para poder hacer la reposición del alcantarillado. Y una vez teniendo reposición de alcantarillado, ahora sí hablar de una pavimentación o de un mejoramiento con el taponamiento de los huecos. Por eso es que quizás la gente dice, bueno, pero es que Maribel lleva un año y medio, ¿y por qué no lo ha hecho? Porque precisamente cuando nosotros iniciamos, Moreno, lo primero que tenemos que desarrollar son proyectos. Yo no puedo sacar ni un solo recurso, y ojalá la población ingrese por ahí a Google en un momentico, donde esté descuidado, diga, ¿cómo hago yo, cierto, para adquirir recursos del orden nacional, del orden municipal, del orden departamental? Lo primero que le van a decir, elabore un proyecto. Y vaya qué cosa tan difícil, un proyecto, y estoy aterrada es porque los costos de hoy elaborar proyectos a los costos de cuando yo fui mandataria en el 2012-2015 son enormes, se han duplicado. Pues todo el año anterior, ¿cierto? Y mitad de este año lo que hemos hecho, nosotros tenemos más de 20 proyectos ya elaborados. Venga, alcaldesa, pero en este tipo de ejercicio no se puede ir, digamos, poco a poco. Es decir, hablamos, bueno, se dañó la del parque. Ya no esperar al proyecto macro, sino organizar esa parte. No, cada actividad, por pequeña que sea, usted le tiene que elaborar un proyecto cuando va a utilizar recursos de inversión, ¿sí?
Todo absolutamente. Si se dañó el hueco del Parque de Caldas, usted tiene que elaborar un proyecto para poder restablecer ese hueco poniendo el alcantarillado. Así funciona lo público. Esto es lo público, que es lo que la gente a veces no alcanza a identificar. Entonces a veces, pero ¿por qué se demoran tanto? ¿Cierto? ¿Por qué es que no lo arreglan? Porque esto tiene un procedimiento. 1, hacer el proyecto. 2, conseguir el recurso, porque quiero contarle una cosa. Con los recursos que tenemos nosotros como municipio, nunca haríamos un pavimento. Los recursos importantes tienen que llegar de varias fuentes, de fuentes nacionales, de fuentes departamentales, de fuentes de crédito y sobre todo de las fuentes de regalías, que a propósito, Morenito, en estos días estamos subiendo una encuesta para que ojalá la población participe, ¿cierto? Están todos nuestros proyectos del plan de atención vial. Y ahí queremos que nosotros, la gente nos diga si lo consideran importante, si no lo consideran importante o si definitivamente no funciona, ¿cierto? Es importante para nosotros, ¿sí? Tenemos más de 9 pavimentos que ya están próximos para que Dios mediante iniciemos ejecuciones. ¿Qué necesitamos? Que nos mejoren los tiempos, que nos mejore obviamente las condiciones de materiales, porque quiero decirles, y aquí me voy a un ejemplo que ha sido de los ejemplos que yo creería que la gente hoy está esperando. El tema del pavimento del barrio Carlos Albán. El barrio Carlos Albán, lo primero que nos encontramos en que no tenía alcantarillado. Paramos el proyecto de conseguir el recurso para hacer el alcantarillado. Listo, se hizo el alcantarillado. Luego fuimos a revisar que el proyecto que habían dejado haciendo estuviera en las condiciones y hacer la localización del proyecto. Nos encontramos con que no nos daba la localización, es decir, estaba mal elaborado. Nos tocó volver a hacer ajustes del proyecto y poder hoy, ¿cierto? Que lo íbamos a iniciar hace un mes, nos llega el paro. Y con el paro entonces no hay vías, no hay materiales, ¿cierto? No estaban las condiciones dadas, o sea que volvió y se paró el proyecto. ¿Ya cuánto llevamos? 1 año y medio, ¿sí? 1 año y medio en todos estos procesos. Hoy afortunadamente, el sábado pasado le dimos reinicio al proceso y ya van a iniciar las obras de la pavimentación. Es decir, ya de manera concreta, ya de manera concreta, ya solucionando todo, porque hasta unos árboles, ¿cierto? Que estaban por ahí, nos tocó hacer una modificación del diseño para no tener dificultades con los árboles y poderlo hacer. O sea, todo esto tiene una explicación. Yo soy una de las convencidas de que cada situación que sucede tiene una explicación valedera. Nunca habrá algo donde simplemente nosotros intentemos tapar lo que no somos capaces de hacer, porque es posible que nos equivoquemos, Moreno. Es que somos humanos y nos podemos equivocar en cualquier momento, ¿cierto? Podemos tomar una decisión que no sea del beneficio ni del bienestar de todo el mundo, sino que simplemente nos beneficia a 2 o 3. Y ahí quiero decirte una cosa a propósito, para que no se me olvide. En este momento estamos incentivando el pago de la gente que viene con atrasos en los diferentes impuestos. Qué interesante que por pandemia, gracias a las voluntades de algunos concejales, logramos nosotros identificar que era posible que hiciéramos unos alivios tributarios de tal manera que la gente pueda ponerse al día. 100% de intereses. Estamos haciendo descuento en este momento para que la gente se acerque a nuestra tesorería y podamos hacer los pagos respectivos. Nos sentamos también con el gremio de los comerciantes, Moreno, atendiendo, ¿cierto?, el llamado que ellos nos hacen y nos dicen, mire, estamos en una situación difícil, por favor, soluciónenos y díganos qué podemos hacer. Con ellos nos sentamos en una mesa, dialogamos, hicieron propuestas que fueron acogidas en su mayoría y hoy tenemos un alivio financiero también para Cámara de Comercio. El 50% estamos haciendo de descuento durante estos 2 meses de junio y de julio. Y el 100% en quienes vienen atrasados con los intereses y las sanciones a que haya lugar frente a ese tema. ¿Cómo debe hacerlo? Pues está interesante. Tiene simplemente que acercarse aquí a la tesorería, cualquiera de los de la ventanilla lo atiende y le hace todo el respectivo descuento. ¿Hablamos de industria y comercio o Cámara de Comercio? Hablamos de industria y comercio. Ah, ya. Industria Cámara de Comercio que es otra cosa, ¿cierto? Es otra cosa. Es industria y comercio y obviamente el impuesto predial. Ok, bueno, entonces ya
Pues como para ir evacuando situaciones, puntos, gracias por tocar la parte de Carlos Albán. Era una inquietud también que de hecho tenía respecto a este tema, pero me alegra y qué bueno pues para la gente de este sector. Ahí hablamos de lo que es la entrada. Hay otra vía que alterna. Esa vía también va a ser intervenida. ¿Va a ser intervenida? Sí, también. Va a tener pavimento. ¿En cuánto tiempo? Bueno, el proyecto está en uno solo, o sea, es uno solo, no son dos contratos distintos, sino que es un solo contrato. Iniciaremos obviamente con la que mayor dificultades tiene en este momento, ¿cierto? Y continuaremos. El contrato está para sacarlo en 4 meses, esperamos, vuelvo, insisto, que el tiempo nos ayude, ¿cierto? Que la lluvia disminuya un poco, que ese es uno de nuestros enemigos, y que podamos rápidamente estar entregando esta obra. Así como muy pronto, vuelvo, insisto, tendremos nosotros, Moreno, nuestra atención de plan vial, pero ya dentro de la cabecera urbana, porque no crean que no he trabajado, sino todo este tiempo para que podamos dejar unos muy buenos pavimentos en nuestro municipio en zonas que son puntos críticos. Por ejemplo, y les doy un anticipo, desde la calle 13 hasta Los Sauces, la 17. La 17. Que está en unas condiciones deplorables. Desde el barrio La Marta. Desde el barrio La Marta hasta el barrio San Carlos, ¿cierto? Toda esa vía son casi 1 kilómetro de pavimento que cuesta alrededor de 4.550 millones de pesos. El proyecto ya está listo, muy pronto lo socializaremos y ya les diremos cuáles son las condiciones que tenemos para poder obtener estos recursos y que nos permitan mejorar esa vía. Es decir, siendo románticos, el próximo año ya podría estar... Nosotros aspiramos que este mismo año iniciemos obras de pavimento aquí sobre la cabecera municipal. Bueno, y en ese orden de ideas tengo otra inquietud, se interviene este sector que nos menciona, los demás sectores, ¿se ha pensado en ellos? Sí, claro que tenemos varios sectores, vuelvo, insisto, tenemos más de 9 pavimentos. Que inician. Más de 9 pavimentos, estamos hablando del barrio San Rafael, estamos hablando del barrio El Arado, estamos hablando de la 18, ¿cierto? Por enfrente del D1, que está también en unas condiciones muy difíciles, eso tiene que ir con reposición. Todo esto que estoy diciendo debe ir con reposición. Enfrente de urgencias del hospital también, que si tú ves está en unas condiciones también muy complicadas. Tenemos el sector, eso es la carrera 19 con calle 16, ¿cierto? Que también incluso se nos abrió un hueco allí muy grande en estos días que ya fue solucionado, pero que necesita una solución inmediata. Frente al Colegio San Antonio, desde aquí de la iglesia hacia arriba, hacia Belén, o sea, son varias intervenciones que vamos a tener. ¿Qué le pido a la comunidad? Primero, que estén muy pendientes cuando se vayan a hacer ejecuciones de obra. ¿Por qué? Nos vamos a tener que incomodar, ¿cierto? Así como nos incomodamos el año pasado porque teníamos varias vías cerradas haciendo reposiciones de alcantarillado, ¿cierto? Esta vez va a ser exactamente igual. Y de aquí a lo que me resta de mi administración vamos a tener muchísima incomodidad. Mucha incomodidad porque vamos a tener vías cerradas, porque vamos a tener que utilizar vías alternas, porque quizá muchos de nosotros no vamos a poder llegar con nuestros carros hasta la casa, pero esas son condiciones propias del ejercicio de la construcción, que muy pronto estaremos, vuelvo, insisto, socializando en cada uno de los sectores y que ojalá que la gente nos acompañe para que se dé cuenta técnicamente cómo es que vamos a resolver nosotros, por lo menos en principio, estas situaciones. No las podré hacer todas, porque sería yo una mentirosa. Para hacer nosotros reposiciones vamos a tener... ¿Qué podríamos nosotros esperar de aquí al 31 de diciembre del 2023, que es donde finaliza su mandato? Donde finaliza mi mandato, pueden esperar un cumplimiento del 100% de mi plan de desarrollo, sigamos construyendo, diciendo y así. ¿Y ahí están incluidas las vías que me han mencionado? Por supuesto que sí, eso hace parte de... ¿Ejecutadas o solamente quedarían en proyecto? No. Ejecutadas. Ejecutadas. Muchas se quedarán porque, vuelvo, insisto, los tiempos, a veces los imprevistos, ¿cierto? Pero lo que yo tengo es que cada obra que yo vaya a hacer, voy a ir a socializarla con la comunidad, voy a decirle cuánto va a ser el tiempo, ¿cierto? Para que la gente esté pendiente, que esos recursos que nosotros vamos a utilizar sean recursos que sean bien utilizados, van a quedar en nuestra vida por muchísimo tiempo. O sea, ahí es donde vamos a ver nosotros la importancia de poder utilizar muy bien los recursos. Y también pedirles un favor especial importante. Para hacer nosotros estos proyectos, tenemos que tener platica
¿cierto?, de los recursos de ingresos propios, lo que nos llega a nosotros. Para atender los diferentes programas sociales también es con esta plática. Hay que pagar los impuestos. Yo sé que estamos en un momento difícil, pero se hace necesario que las administraciones tengamos esa posibilidad, ¿cierto?, de recursos que nos lleguen de aquí para poder hacer todo esto que hemos venido construyendo durante todo este año y medio. Alcaldesa, déjeme preguntarle antes de pasar a otro tema para que vamos avanzando en nuestro programa, el puente del barrio San Camilo, ¿qué pasa con este puente? Se manifiesta de que el proyecto ya estaba, que era por ejecutar, que hay unas familias que han sido amigas de la alcaldesa que no han permitido avanzar en ello. ¿Qué pasa con este tema? Bueno, qué bueno, porque el tema de San Camilo también, yo creo que a mí me han llegado todas juntas, ¿no? Y algo jovial que tengo yo es que, bueno, ¿por qué me tocan a mí todas juntas? Les pido excusas a la población por lo que acabo de decir. Pero finalmente creo que nos llegan para resolverlas. Hay que resolverlas. Encontramos en principio un proyecto, ¿cierto?, para la elaboración del puente que ingresa a Quintas de San Camilo sobre la quebrada Chambío. Un proyecto que no cumplía con las condiciones específicas de lo que se tenía que hacer. ¿Por qué? Porque cuando se hizo el proyecto, las zonas aledañas donde van las aletas del puente, ¿cierto?, estaban descubiertas. Cuando yo vengo a hacer ya la ejecución, porque este proyecto lo ejecuta directamente la gobernación, este no lo ejecuta el municipio, o sea, no está en manos nuestras, está en manos del departamento. Cuando venimos nosotros a desarrollar el proyecto, nos encontramos con que hay unas viviendas, ¿cierto?, donde llegan precisamente las aletas del puente. Y la gente decía, ¿por qué no las quita de allí? Eso no es tan sencillo. No es tan sencillo como decir, ¿por qué la alcaldesa no va y destapa la vía panamericana? O sea, eso no es tan sencillo, ¿cierto? Eso tiene unas condiciones. Recuerden que hoy los derechos, sobre todo fundamentales, hay que garantizarlos, ¿cierto? Y nosotros debemos actuar siempre como administración municipal en el marco del debido proceso. Hemos estado haciendo todo ese proceso, pero eso no ha sido la mayor dificultad, sino que nos tocó hacer un ajuste del proyecto que fue entregado en diciembre, el ajuste del proyecto. Ya está listo el ajuste del proyecto. Lastimosamente nos llega el tema del paro, no habíamos podido reiniciar, pero tengo entendido, de acuerdo a las últimas informaciones que nos ha dado el departamento, es que ya se dio reinicio al contratista para que inicie lo correspondiente a las obras. Y nosotros seguimos haciendo el proceso, vuelvo, insisto, en el marco del debido proceso para poder que las personas que están sobre esas zonas, ¿cierto?, puedan ser retiradas. Bueno, y ahora el fortalecimiento en la parte agrícola, ¿cómo va? Bueno, la parte agrícola, el campo así como tal. Bueno, hace un rato hablábamos de que hay, ponía en el contexto que algunos comentarios decían que había unas vías mejores en la zona rural que en la zona urbana, pero obviamente sabemos de que hay dificultades en la zona rural. La zona rural, que es allá donde están nuestros campesinos, que son los que nos cultivan, los que nos han permitido, mire Moreno, hay una condición muy especial con ellos, porque es que ellos nos han permitido a nosotros comer los alimentos. En pandemia, si usted se pudo dar cuenta, nosotros tuvimos abastecimiento todo el tiempo de nuestros cultivos. En el paro que hubo ahorita, nosotros el abastecimiento de los productos que sacamos de aquí del municipio, los tuvimos también para llevarlos a la mesa de cada uno. Por lo tanto, a ellos hay que generarles las condiciones de buenas vías, son su factor fundamental. Estamos en cosecha, somos un municipio cafetero, tenemos más de 4.500 hectáreas que están hoy cultivadas de café, que eso nos da una condición de movimiento económico en el territorio muy, muy grande. Tenemos hoy gente cultivando cacao, gente que depende directamente del cacao hacia la zona caliente, a quienes nosotros hemos beneficiado el año pasado entregándoles algunos insumos, herramientas que les permitan a ellos hacer transformación de su cacao y que puedan ellos cumplir obviamente con todo su sostenimiento económico. Tenemos nosotros mujeres trabajando hoy también en algunas acciones importantísimas a través de convocatorias. Tenemos nosotros incentivando toda la parte de reactivación económica con la leche. Mire, acabamos de recoger un centro de acopio que estaba a punto de caerse, ¿cierto? Hoy ya está funcionando. Se lo vamos a entregar gracias a la voluntad de algunos concejales de podérselo entregar a la Asociación de Lecheros del municipio de Timbío, que se formó en el año 2012-2015.
Moreno, porque es que todo esto viene con ese plan. Y cuando usted me decía, ¿cierto? ¿Por qué nuevamente alcaldesa Maribel? Es porque hay un plan ya trazado, un plan que para nosotros ha sido esa la posibilidad de que hoy estemos aquí nuevamente y de que podamos decirles sí es posible, sí hay cosas posibles, solo que hay que tener paciencia, ¿cierto? Responsabilidad y sobre todo muchísima madurez administrativa para poder desarrollar las cosas bien hechas. Entonces el campo ha sido intervenido de una manera importante. Quiero invitarlos en este momento. Mire, estamos sacando nosotros dentro de unos días, estarán saliendo convocatorias para aquellas asociaciones, aquellas que ya estén debidamente legalizadas y unas que necesiten capital semilla para que por favor se postulen. Es público, es abierto, pueden entrar a las páginas de nuestro ente territorial y ahí encontrarán diferentes convocatorias. Van a haber unos capitales semilla interesantes en el marco de la reactivación económica. Y sobre todo, Morenito, algo que es fundamental y que nos va a permitir hacer esa reactivación de la mejor manera. Porque yo le digo una cosa, todas las obras, así sean de infraestructura que nosotros vayamos a hacer, van en el marco de la reactivación económica, porque ahí vamos a tener mano de obra para la población timbiana. Algo que nos va a permitir una reactivación económica, no solamente al municipio, sino al sur del departamento, nuestro centro de comercialización, Morenito, que no lo puedo dejar de decir, que ya está en este momento a punto de ser aprobado por la gobernación del departamento. Este es un proyecto macro, un proyecto muy grande, con el que hemos venido reuniéndonos con las personas que están sobre ese terreno, que están allí haciendo su ejercicio, y venir a contarles y decirles qué es lo que nosotros pretendemos. Eso también hace parte de nuestro sector. Pero entonces eso sí sigue caminando y por sí hay buenas posibilidades. Por supuesto que sí. Porque pues muchos lo ven como una utopía, ¿no? Bueno, a veces hay cosas, mire, a mí me encanta algo y yo creo que es una de las condiciones que yo he tenido. A mí me encanta soñar, ¿cierto? Con cosas muy grandes, pero siempre poniendo los pies sobre la tierra, ¿cierto? Y eso a mí me ha permitido también que los retos que yo tengo siempre sean retos grandes. Si tú has visto, yo no tengo proyectos chiquitos. Yo no tengo proyectos de poca monta, tengo proyectos de interés público muy grande. Los pavimentos son pavimentos muy grandes, estamos hablando de más de 1 kilómetro de pavimento en la zona urbana y eso tiene un costo de más de 8.000 millones de pesos. Sí, eso no es poco. Estamos hablando de un centro de comercialización de más de 10.000 millones de pesos, que termina siendo de pronto la gente, ay, no le tengo mucha confianza. Yo le tengo mucha confianza. Yo le tengo mucha confianza porque hemos venido trabajando de una manera incansable con los consultores, ¿cierto? Ya hemos tenido varios ajustes al proyecto, ya hemos venido socializando con la gobernación del departamento, ya nos hemos reunido con los pares de los profesionales estructurales, arquitectónicos, con los hidrosanitarios, con los eléctricos, entre todos organizando ese proyecto macro. Vuelvo y le digo, ya está hoy en manos de la Gobernación del Cauca y le tengo muchísima fe a que muy pronto estaremos dando una buena noticia, que será la noticia de aprobación y por supuesto de ahí en adelante lo que sigue. Es decir, ahora está, pero igual está en la fase de sueño también de una u otra manera. Está en la fase de proyecto, sí, está en la fase de proyecto y está en la fase en este momento de revisión, de ajuste y posterior aprobación. ¿Y si no se da? No, se tiene que dar. Bueno, se tiene que dar. Ruego a Dios que se dé porque es una muy buena posibilidad que tiene el municipio de Timbío para poder hacer reactivación económica y no, sobre todo no Timbío solamente, sino el sur del departamento del Cauca. ¿Es de 3 pisos, 2 o 1? No, será de 2 pisos, ¿cierto? Lo que se dejó son 2 pisos que esperamos nosotros dejarlos funcionales. Bueno, ¿qué pasa con la gente de los alrededores? Con la gente de los alrededores ya nos hemos reunido, ya tuvimos un primer encuentro con ellos, les mostramos qué era lo que queríamos, cuál era ese sueño, ¿cierto?, de proyecto, y bueno, creo que a quienes más conviene que esto se dé también es a ellos. Los vimos con una muy buena disposición de trabajar en conjunto y por supuesto de ya ellos ir dándonos algunas medidas importantes a tener en cuenta para que en el momento en que llegue la construcción pues podamos hacer un plan de contingencia importante donde todos estemos bien. Bueno, buscamos que ojalá se cumpla, que eso es lo importante, es lo que requiere el municipio de Timbío, que los proyectos ya se ejecuten, porque
la gente nos dicen, nos prometen, vienen elecciones, estamos en preelectorales, ¿qué podemos decir a eso a propósito? De que estamos en preelectorales, ahí empezamos a sacar obras, ¿desde cuándo viene trabajando Maribel Perafán en este tipo de proyectos? ¿Cómo es ello? Bueno, no, Maribel viene trabajando desde el primer día que fue elegida. Desde el primer día que fui elegida, a la semana estuve por acá precisamente haciendo las visitas y sobre todo haciendo las visitas técnicas en los compromisos, porque es que recuerde que yo me elijo con un programa de gobierno, donde yo tengo unos compromisos con la comunidad y eso lo que hago es plasmarlo en el plan de desarrollo, ¿cierto? Que es debidamente socializado con las diferentes comunidades y esa es mi hoja de ruta. Sigamos construyendo, diciendo, haciendo, es mi hoja de ruta para trabajar. Entonces, no es que es preelectoral, no, es que lastimosamente los tiempos nos coinciden, porque estamos hablando de que se vienen elecciones el siguiente año, ¿cierto? Pero es que nosotros apenas estábamos iniciando y cuando uno inicia, lo primero que hace es organizar muy bien la casa, organizar qué es lo que va a hacer, tener los elementos necesarios para ahora sí construir. Mire, es como cuando yo construyo una casa, es igualito, ¿cierto? Yo lo asimilo mucho, así se administra. Yo construyo una casa, ¿qué es lo primero que yo tengo que hacer? Soñar que quiero tener una casa, ¿cierto? Segundo, ¿qué tengo que hacer? Pues tengo que tener los elementos. ¿Cuáles elementos? Pues debo decir por lo menos cómo quiero mi casa, ¿cierto? ¿Cómo la quiero? Si la quiero de un piso, si la quiero de dos, si la quiero con un cuarto, con dos cuartos, con un baño, o si simplemente quiero un cuarto. Tercero, ¿qué tengo que tener ahora sí? Bueno, ahora sí miremos la platica. ¿Dónde está ese cash money, cierto? Que me va a permitir a mí hacer lo que yo estoy diciendo que hago. Así se administra. Así hacemos nosotros los proyectos. Y cuando ya tenemos el proyecto listo, yo tengo que decir, bueno, si va a ser la energía, ¿por dónde la voy a pasar? Si va a ser el agua, ¿por dónde voy a entrar el agua a la ducha? ¿Por dónde va a pasar? Así funciona un proyecto de infraestructura, por ejemplo. Bueno, qué ¿sí? bueno que lo comentemos para que se entere nuestra gente cómo funciona este tema, realmente, cómo funciona. ¿Cómo estamos en la parte de cultura ahora? Bueno, cultura, mire, de los sectores que digamos más golpeados hemos tenido con el COVID-19 es la cultura y el deporte, ¿sí? Cultura y deporte han sido de los temas difíciles, pero nos hemos inventado estrategias para poder llegar de manera virtual, pero aquí hay que tener en cuenta una cosa, mire, lastimosamente nosotros tenemos unos índices muy bajitos de conectividad en el territorio, o sea, y eso tenemos que reconocerlo y para eso estamos trabajando también, ¿sí? Nosotros, la conectividad de nosotros es mínima. Entonces, cuando nosotros decidimos, y mencionabas hace un momento que la pandemia nos permitió un poco meternos más en el campo de lo virtual, ¿sí? De lo virtual, pero para quienes de pronto tienen esa posibilidad, un poco la zona urbana, ¿cierto? Pero si tú vas a la zona rural, tenemos unas falencias enormes de conectividad todavía, o sea, no las tenemos. De hecho, el departamento del Cauca tiene el 5% de posibilidades de conectividad. Por eso la educación que se está haciendo en este momento, pues es una educación a punta de cartillas o a punta de un WhatsApp, de cómo puedo yo, ¿cierto?, llevarle pues la tarea al estudiante. Muy pocos son los que tienen esa posibilidad de estar frente a un computador y tenerla. Y eso nos ha pasado con la cultura del deporte. Sin embargo, logramos tener ya gestores culturales que afortunadamente en conjunto con la Gobernación del Cauca hoy van a tener la posibilidad de tener una pensión, ¿cierto? Por los fondos BEDS que se están trabajando. Logramos tener nosotros los diferentes actos culturales de los cumpleaños del municipio, del tema del teatro, ¿cierto? Porque hay unos jóvenes que están empoderados y en ese sentido yo quiero resaltar la posibilidad que tienen hoy esos jóvenes tanto en deporte como en cultura. Yo les he dicho, lo único que yo les pido es que descentralicemos el tema del deporte y de la cultura. O sea, que no solamente nos sentemos en una casa de la cultura, que a propósito la estoy terminando de organizar, Moreno, acabo de entregar 2 salones en muy buenas condiciones y sigo este año también metiéndole recursos importantes para dejarla muy bonita. Que no solamente nos encerremos allí y lo hagamos en la zona urbana, sino que esa zona rural, esos muchachos, esos niños que no tienen la posibilidad de cómo aprender instrumentos, ¿cierto?, a tocar algún tipo de instrumento, de cómo no tienen esa posibilidad, por ejemplo, de participar en un grupo de teatro o de participar en un grupo de danzas, que podamos llegar también a esas zonas, porque están ávidos de que llegue eso. Cuando yo estaba en campaña, muchos me decían, vea, pero es que por acá nunca vemos el tema de cultura, nunca vemos el tema del deporte. Entonces esa ha sido una de mis intenciones que yo he tenido durante todo este tiempo y así lo hemos venido haciendo
Hemos venido trabajando fuertemente dentro de lo que hemos podido con el marco de la virtualidad, pero esperamos que a partir ya de este segundo semestre, que vuelvo, insisto, a pesar de que estamos en un tercer pico, nosotros podamos ya un poco, digamos más, con mayor confianza para poder hacer actos que nos permitan llegar un poco más a la comunidad. Ok. Y con la parte de víctimas, género, ¿cómo se está trabajando también? Culto también. Bueno, recuerda que uno de mis compromisos es llevar a cabo las políticas públicas, sobre todo en libertad religiosa y de culto. Ya la estamos trabajando. El año pasado hicimos la primera caracterización. Este año ya entraremos a realizar la política pública. Aquí quiero aprovechar para agradecer a todas las diferentes iglesias cristianas que han estado todo el tiempo allí pendientes, han estado trabajando en talleres, ¿cierto? Muy empoderados de lo que tiene que ver. Esto es importantísimo para nosotros. Esa política pública nos va a permitir mejorar, obviamente, como seres humanos dentro del tema de la espiritualidad, que es tan importante, sobre todo en un momento donde nuestra salud mental es difícil, está en condiciones difíciles, y eso también lo tenemos que reconocer. Con las víctimas, como siempre, creo que siempre he sido muy amiga de las víctimas, he trabajado con ellos dejándolos para que ellos mismos se estructuren. De hecho, precisamente mañana tenía una visita a un grupo de víctimas que logramos que el año pasado entraran en una convocatoria del DPS, nos ganamos la convocatoria, ¿cierto? Ellos hoy ya tienen implementado un emprendimiento, ¿cierto? Cosa que nos alegra profundamente. Vamos a tener una convocatoria también para Capital Semilla, para las organizaciones Población Víctima. Digamos que ellos han estado pues trabajando siempre en el marco de su Comité de Justicia Transicional, que es donde se toman las decisiones propias del tema de las víctimas. El tema de género, el tema de mujer, también una persona muy importante que ha estado liderando esto. Vamos a tener convocatoria también para las mujeres solamente, ¿cierto? Que puedan tener Capital Semilla para lo que ellas quieran hacer. De hecho, de los recursos de regalías hemos dejado un recurso importante para generar también algunas condiciones para ellas. Y sobre todo trabajando mucho en el tema de la no violencia, ¿cierto? Los índices de violencia en el municipio siguen siendo preocupantes, ¿cierto? También hay que reconocerlo. El tema de la pandemia también hizo que los índices pues se dispararan de alguna manera, y aquí hemos venido con un grupo interdisciplinario. La Comisaría de Familia tiene todo un grupo de trabajadores sociales, psicólogos que están haciendo acompañamiento todo el tiempo pues a este tipo de situaciones que nos afectan. Muy bien. Otro tema también que me parece fundamental que usted nos cuente cómo también se viene articulando, cómo viene apoyando. Es un tema que viene en auge y es el turismo. Quindío se ha potencializado en este tema, quiere sobresalir en la parte turística. La administración municipal, ¿qué papel viene jugando con ello? Estuvimos inclusive, del cual hice parte también de trabajar en la política de turismo. ¿Cómo está este tema? Bueno, qué importante. El tema de turismo para mí es otro de mis sueños, ¿cierto? Quindío necesariamente tiene todas las condiciones para ser un municipio turístico, ¿sí? Para generar mejores condiciones económicas frente al tema del turismo, pero ese turismo bien manejado, ese agroturismo, ¿cierto? Donde no vayamos a dañar obviamente nuestras diferentes zonas, sino que antes al contrario, que eso nos permita cada vez más mejorar nuestro tema de medio ambiente, sobre todo en ese turismo que es el turismo ecoturismo, ¿cierto? Sí. Y el turismo ya, el turismo gastronómico, el turismo religioso, ¿cierto? Ese turismo histórico que tenemos aquí en nuestro municipio, lo hemos venido desarrollando a través de una convocatoria en la cual nos presentamos el año pasado, Moreno. Creo que tú también hiciste parte de eso, y fue la convocatoria que sacó la RAP Pacífico, que es la que maneja este tipo de proyectos, Cauca, Valle, Nariño. Nos ganamos esa convocatoria, ¿cierto? Y estamos trabajando en ello. Hemos estado todo el año pasado y este año, de hecho estamos ya por finalizar una etapa con ellos para poder que la gente por lo menos sepa que esto tiene una normatividad. Para yo poder vender turismo debo entender que debo estar debidamente certificado, ¿cierto? Como gestor turístico, y eso es lo que hemos venido desarrollando. Yo sigo insistiendo en que
hemos trabajado muy duro de la mano con la RAP Pacífico y de la mano con los gestores turísticos, porque es que aquí todos han venido haciendo su ejercicio y quiero aprovechar también para agradecerles como timbiana, no como mandataria, sino como timbiana, de que no hayan bajado la guardia y que hayan seguido trabajando todo el tiempo en estas actividades. Hoy, por ejemplo, llegar aquí, ir a Toviejo, pues eso tiene que ser turístico, o sea, tiene que ser una condición importante, ir a la cascada de la Chorrera, que es mi vereda, donde en pandemia, te digo, bajó la gran cantidad de población para la cascada, ¿cierto? Que es bellísima. Y todos aquellos diferentes espacios y escenarios que nos puedan generar esas condiciones. El mismo turismo cafetero, mire, hay fincas hermosas, ¿cierto? Que hoy están dando cafés especiales, ya tenemos varias marcas aquí y eso también hay que venderlo como un tema turístico. Toda mi apuesta para que así sea, estoy también apostándola a la cooperación internacional para un proyecto turístico y que de esta manera podamos seguir saliendo adelante con esto. Bueno, esa parte turística, el apoyo, la vinculación de manera sólida de parte de la administración está concentrada en qué área, aparte de la RAP Pacífico, aparte de la gestión que todo el tema turístico se maneja a través de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Económico, ¿cierto? Allí hay una persona que se encarga básicamente del tema turístico y con ellos hemos venido insistiendo. Uno, en la cooperación internacional para poder traer proyectos turísticos interesantes y dos, pues que sigan haciendo todo el acompañamiento y el seguimiento necesario para que podamos desarrollar unos buenos procesos. Quiero agradecerle a la Gobernación del Cauca, con ellos hemos tenido también unos proyectos interesantísimos donde hemos traído capacidad instalada para diferentes sectores turísticos. Qué importante de pronto pensar desde la administración un museo, ¿no? Para Timbío, le hace falta una parte de museo, bueno, considerarlo. Esos son sueños, no lo tengo, sí. Tengo que decirlo y tengo que decírselo a la población, no está considerado dentro de mi plan de desarrollo, por supuesto, no, creo que no, pero si se da la posibilidad, ni más faltaba, creería que es una muy buena opción que pudiéramos nosotros tener esa posibilidad. Pues qué importante realmente que demos a conocer todas estas iniciativas, proyectos, aclarando también situaciones, porque déjeme decirle, pues la percepción allá, qué pasa con la alcaldesa, pero hoy la tenemos acá, nos está comentando. Eso es importante, que le demos a conocer a la gente realmente qué se viene haciendo, porque en términos generales es como que si la alcaldesa no hubiera estado, ha estado es como de paseo. No, pero ojalá, aspiro a estar de paseo alguna vez. ¿Ya volvería a ser alcaldesa? Bueno, las veces que sea necesario, pero finalmente creo que uno cumple ya unos roles en unos tiempos determinados y creo que la posibilidad y la oportunidad hay que dársela a más personas. Creería yo que cualquier persona, así como yo, campesina de la zona rural, he sido alcaldesa 2 veces del municipio, cualquier persona puede hacerlo. La única condición es que quiera hacerlo con todo el amor con el cual yo también lo hago. Oiga, ahora cuando dice campesina de la zona rural me hizo acordar, me comentaban una anécdota suya, que usted fue la que le tocó la educación todo el día, ¿no? Que iba a almorzar y volvía otra vez a clases de la Chorrera Lato. Sí, por supuesto. Esas épocas fueron muy lindas, ¿no? Mi infancia para mí creo que es la mejor época que yo he podido tener porque tuvimos posibilidades de tener educación, pero una educación con esfuerzo, ¿sí? Una educación donde no teníamos celulares, donde no teníamos internet, ¿cierto? Donde no teníamos televisión, ¿cierto? Tampoco. Entonces lo único que nos quedaba era ir a la escuela en la mañana, bajar nuevamente al mediodía, ¿cierto? Almorzar, volver a subir, ¿cierto? Y ya bajar hacia las 4 de la tarde, educación continua. Y el poquito tiempo que nos quedaba, pues teníamos 2 opciones. O nos íbamos a la huerta a cosechar café o hacer los oficios de la huerta, o nos quedábamos en la cocina, ¿cierto? Sirviendo a los trabajadores. Entonces, el espacio que nos quedaba para jugar eran espacios pequeños, pero los aprovechábamos en mayor cantidad. O sea, creo que de las mejores cosas que yo puedo tener, y por eso insisto, yo amo mi casa porque pues allá crecí, allá me hice lo que soy hoy.
Claro, que a mí me comentaban que usted tenía chofer en ese entonces para ir allá. Bueno, mi chofer... Que era William. Sí, mi chofer, mi hermano William, a quien quiero profundamente y valoro todo el ejercicio, es un excelente líder, ¿cierto? William es un hombre incansable, un hombre que todo el tiempo está dedicado a esa labor social, y por eso hoy tengo la fortuna y tengo que agradecerle porque aceptó ser mi gestor social en esta vigencia 2020-2023. Ah, William es gestor social de acá. William es el gestor social del municipio, y bueno, viene haciendo un papel supremamente importante, muy empoderado de él, y sobre todo, como dicen algunos. Bueno, siempre lo han dicho, ¿no? Creo que eso tiene que ver con que básicamente William tiene un proceso político interesante, ¿cierto? Del cual creo que hemos hecho muy buena dupla, ¿cierto? Lo hemos manejado, tenemos una confianza profunda, trabajamos en llave, siempre atento, obviamente, de todas las situaciones que sucedan, y sobre todo, es un hombre incansable y un hombre que todos los días está, acuérdate que a la gente hay que cumplirle, acuérdate que a la gente hay que cumplirle. ¿Qué tan buen gestor ha salido? Ha salido un gestor especialísimo, por eso te digo, funciona. le agradezco porque me ha ayudado cantidades, me viene ayudando de una manera increíble, sobre todo haciendo esa labor social, ¿cierto? De estar todo el tiempo con la gente, de poder llevar información, de poder ayudar a fortalecer los procesos sociales en el municipio. Ahí ha estado, y te digo, está empoderado de su ejercicio. Bueno, en algún momento buscaremos charlar con él a ver para que nos cuente. Venga, estábamos hablando ahora un poco de la parte de educación. ¿Cuál es la posición suya frente al ingreso a educación, a los colegios, a las escuelas? ¿Cuál es la posición suya? Bueno, yo creo que habiendo pasado ese primer año donde todos teníamos temor, donde todos teníamos miedo, pero que finalmente hemos ido teniendo mayor conocimiento del manejo del COVID-19 y teniendo muy en cuenta las condiciones propias y necesarias para poder volver al colegio, es una posibilidad que hoy, y yo como mandataria del municipio estoy plenamente de acuerdo y convencida de que es necesaria la alternancia. La alternancia se debe dar, y quiero decírselo al municipio, a toda la población, es necesario, nuestros niños ya necesitan estar en las aulas, ¿cierto? Dedicados a lo que tienen que dedicarse, claro, con unas condiciones específicas, muchísimo acompañamiento por parte de los papás y por parte de todos los docentes para poder cumplir a cabalidad con las medidas de bioseguridad que son tan importantes y tan interesantes. Mire, Timbío hoy es pionero en alternancia. Quiero decirte, el colegio Carlos Albán ya va a hacer su ingreso a la alternancia. Asimismo, como iniciamos hace más de 8 días en nuestro hogar infantil, en el CDI, ya también se inició el proceso de alternancia. Así es que si me preguntan como mandataria, yo digo es necesaria la alternancia y hay que sacarlo adelante. Y ahí estamos nosotros, obviamente haciendo lo que nos corresponde como institución pública dentro de la Secretaría de Salud, ¿cierto? Que tiene que estar pendiente de que todos los protocolos se cumplan y que las condiciones para que hoy los niños regresen a clase sean las condiciones necesarias para poder que no vayamos a tener de pronto contagios masivos. Esperamos que se dé de la mejor manera, como ya lo hemos manifestado también, pues lo que tiene que ver con este tema de pandemia, hay que estar muy autocuidándose, muy atento. Lo mismo pasa hasta con los robos también, eso va como todo debe ser autocuidado, todo, no hay que dar papaya, como se dice. Sí, lastimosamente esa es una frase también que es una frase de cajón que casi no me gusta usarla, pero a veces se hace necesaria. Si yo me voy y dejo la moto en la calle por horas y horas, pues precisamente le estoy dando una posibilidad para que cualquiera que pase por allí pues se la robe, ¿cierto? Entonces creo que son medidas también que, vuelvo e insisto, son medidas de autoseguridad que también tenemos que implementarlas porque, vuelvo e insisto, la salud es de todos y de todos los días. Muy bien. ¿Cómo es ese día a día, la alcaldesa? ¿Cómo inicia Maribel Perafán para gobernar este municipio? Bueno, siempre inicio dando gracias a Dios. Creo que es una condición que tengo desde hace muchísimo tiempo, desde que tengo la posibilidad de conocer a ese Dios vivo,
¿cierto? Ese Dios que es el que me sustenta, el que me guarda, el que me da toda la estrategia para seguir avanzando. Inicio desde muy temprano, posteriormente pues todos los oficios y los quehaceres que uno tenga que hacer aquí en el municipio, dando directriz, haciendo muchísimo seguimiento. Soy una persona que trabaja intensamente en la planeación, me gusta mucho el tema de la planeación, la trabajo. Nos tocó acogernos a los nuevos kits de planificación que también lastimosamente nos llegan en un momento difícil de pandemia. Nos tocó acogernos también al nuevo código presupuestal, una estructura distinta también de cómo manejar el presupuesto. Entonces ha sido un aprendizaje conjunto y sobre todo un seguimiento continuo a todas las tareas. Hacer que esto funcione a veces no es tan sencillo cuando uno es cabeza. Déjame decirte, porque a veces hay que apretar mucho y yo generalmente soy un poco exigente, diría yo que soy demasiado exigente a ratos, pero finalmente termino un día con muchísimas reuniones. Ahorita el tema de la virtualidad ha sido un tema muy difícil que me ha costado, yo tengo que reconocerlo, a mí me ha costado el tema de la virtualidad. No me acostumbro, por ejemplo, a ir a diferentes comunidades y tener que hacerlo de manera virtual, sino que ir, y tampoco me acostumbro a no cogerle la mano, a no abrazarlo. Eso para mí ha sido supremamente difícil, ¿sí? No me acostumbro a ese tipo de cosas porque yo soy muy de afecto. Entonces, bueno, me acuesto también muy tarde, llego muy tarde a la casa a seguir haciendo cosas. Intento a veces no llevar trabajo a mi casa, pero a veces es imposible, a veces toca hacerlo, y bueno, dedicarle también el mayor de los tiempos a un hijo maravilloso que tengo ya profesional y que está haciendo también su trabajo interesante, un poco concatenado con lo que yo hago. Entonces también a veces hacer diferentes consultas y toma decisiones con él. Bueno, alcaldesa, para finalizar, cuénteme qué pasó con el tema de los paquetes alimentarios, de las remesas. ¿Qué pasó con ello? Que se habían recibido, me acuerdo en este momento que se habían recibido, pero que no se querían entregar. ¿Cómo era eso? Contemos un momentico. Bueno, esa fue una tergiversación de información, eso, como muchas de la tergiversación de información que uno logra ver en diferentes escenarios, ¿cierto? Ajá. Gracias a la voluntad del señor gobernador pudimos obtener nosotros unos paquetes alimentarios adicionales de los que habíamos entregado el año anterior, ¿cierto? Que deberían ser distribuidos precisamente por la misma gobernación del Cauca. Nosotros lo que hicimos fue establecer una bodega para que pudieran traerse, y en el momento en que nos tocara a nosotros el turno, porque la condición era que directamente a través de la Oficina de Gestión del Riesgo Departamental hicieran las entregas, pues lo que hicimos fue básicamente eso. Lastimosamente pues se dio mala información. Puedo decirle con total tranquilidad que estuvo la Contraloría, nos hizo la visita en esos días cuando la gente decía que era que queríamos utilizarlo para política. Pues en realidad no, porque los tiempos no nos daban. Si era para utilizarlo para política no nos hubiera podido dar los tiempos, ¿cierto? Simplemente estaban allí porque habían unas directrices desde el orden departamental, y bueno, finalmente terminan entregándose, y algunos propios del tema de la humedad y todo, pues que era lo que un poco manifestaba la gente. Mire, se dañó la panela. Claro, la panela por estar en condiciones a veces de almacenaje tenía, pero todo el mundo pudo tener su paquete alimentario sin ninguna dificultad, y vuelvo e insisto, la Contraloría no encontró en este momento méritos para decir que tuviésemos nosotros algún acto de corrupción frente a este tema. Es decir, pero no era responsabilidad, entonces le entiendo, no era responsabilidad de la administración. No era responsabilidad sino departamental. De la administración departamental, vuelvo e insisto, obviamente okay. Nosotros siempre trabajamos en el marco de la concurrencia, del principio de concurrencia, pues trabajamos esos temas juntos, pero quienes debían hacer la entrega eran básicamente ellos. Esperando nosotros la directriz de ellos, pues se hizo la entrega sin dificultad alguna. Bueno, muy bien. ¿Cómo se sintió acá en Charlando con Moreno? No, súper, muy rico conversar, y vuelvo, insisto, para mí el tema de poderle comunicar a la población lo que realmente está sucediendo y todo esto que yo les he dicho, si la gente lo considera bien,
me lo puede solicitar para que yo por escrito se lo dé, o que yo simplemente, si alguien quiere venir y decirme, usted está hablando de cuántos proyectos, muéstreme los que se dedicó a hacer durante todo el año, aquí están los proyectos, están debidamente elaborados, y vuelvo, insisto, están haciendo todo el proceso para la respectiva contratación y la respectiva ejecución, o sea, todo está argumentado y todo tiene la condición pues para que se dé la realidad que se tenga que dar y la veracidad sobre toda la información que les estoy mencionando. Bueno, pues muy bien, ya se nos está acabando el tiempo de este programa, nuestro primer programa Charlando con Moreno, donde tenemos invitados especiales. Hoy hemos iniciado con la alcaldesa del municipio de Timbío, Maribel Perafán Gallardo, una persona que ya está en su segundo mandato, año y medio de su segundo mandato acá, que aspiras a gobernación. ¿Qué es cierto es en eso? Así en un minuto, cuénteme. ¿Es cierto, es mentiras? ¿Qué es cierto hay en ello? Cada cosa en su tiempo. Pero en este tiempo... En este tiempo a mí me eligieron para 4 años, por lo tanto estaré aquí 4 años, Dios mediante, si a bien lo consideran, y en el 2023 estaré terminando. Ah, bueno, dice que 4 años va hasta el 31 de diciembre del 2023. Es decir, que no hay aspiración a gobernación, entendería ahí. No nos darían los tiempos porque no habría que renunciar. Bueno, gracias a todos ustedes, gracias alcaldesa por habernos recibido. Acá al equipo de Moreno Televisión, Charlando con Moreno, un programa que está para todos ustedes. Muchísimas gracias a ustedes y bueno, una bendición del cielo. Así es, y yo pues me despido, gracias también a nuestro equipo, a Gineira Solarte, que ya está en la parte también, ya entrando en este mundo de la producción, a Diego Castillo, Giner Solarte, gracias por estar con esta berraquera de programa como es Charlando con Moreno. Hasta aquí llegó Charlando con Moreno. ¡Qué berraquera de programa!